Estamos exponiendo por la gracia de Dios a la iglesia local en Yanquihue la carta del apóstol Pablo a los romanos, a la iglesia local en Roma. Gloria a Dios. Estamos ya en el sermón número 5, parte 2, corresponde el día de hoy. En la ocasión pasada vimos el sermón número 5, parte 1. Para aquellos que pudieran ver este sermón, parte 2, a través de las redes sociales, mi nombre es el hermano Freddy Angulo, me congrego en la iglesia local en Valdivia y Dios me ha dado la oportunidad y la bendición de exponer acá en la iglesia en Yanquihue, la iglesia bíblica por su gracia, donde ministra el pastor José Ojeda. Amén. Así que vamos a comenzar con la parte 2 del sermón 5. Hemos realizado ya algunos sermones anteriormente. El primer sermón lo titulamos El cerco misionero de Dios. El primer sermón, el cerco misionero de Dios. Y el segundo sermón se titulaba Camino a la capital del imperio. Camino a la capital del imperio. El tercer sermón fueron 3 razones bíblicas para predicar el evangelio. Cuarto sermón fue Pablo acusa a los gentiles, y el actual sermón es Dios abandona a los gentiles. Parte 2 en esta ocasión. Si quiere encontrar estos sermones puede ir a mi canal de YouTube, Freddy Angulo, suscribirse y ver toda la serie de sermones que llevamos hasta el momento y los que expondremos en el futuro si Dios así lo permite. Amén. 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 Bien, vamos a refrescar algo de la parte 1 que nos va a servir en alguna medida como introducción a la parte 2. Ya vamos a refrescar esto. Yo les contaba en la ocasión pasada de que a comienzos de la década de los 90, mi persona y mis primos participábamos en las faenas o los trabajos de verano en un campo llamado, ahora ya no se llama así, pero en ese tiempo era la Hacienda Rupanco, ya camino a Puerto Octay, una gran empresa que ha sido objeto de algunos eventos históricos a nivel de la nación chilena. Bueno, a mí me tocó vivir ahí hasta los 15 años aproximadamente, y en las temporadas de verano participábamos y trabajábamos con nuestros primos recogiendo fardos, los silos, etcétera, etcétera. Y en una de esas tantas ocasiones, después de terminar la faena, veníamos de vuelta a nuestro hogar y veníamos con mis primos en un coloso que era arrastrado por un tractor en estos caminos de piedra, ¿ya? Veníamos felices porque ya había terminado la jornada, veníamos con bastante hambre, así que decíamos que el tractor se apurara un poquito. Pero en esta cuestión, de repente el pasador del coloso, el pasador que unía el coloso al tractor, sale disparado. Esto obviamente llevó a que el coloso se fuera hacia un lado y se enterrara en un canal. ¿Me entiende? Esto fue muy peligroso. Yo les decía, si mal no recuerdo, que para nosotros como jóvenes era algo entretenido. Pero hoy, viéndolo hacia atrás, teniendo una lectura retrospectiva, fue algo muy peligroso. Pudo haber pasado a mayores. En esa ocasión yo, por la fuerza de que traía el carro, fui hacia adelante y pegué mi rodilla en unos tablones, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la parte importante de esta historia que estoy contando para ilustrar el sermón 5? Es que cuando el pasador salió, entonces el tractor ya no pudo frenar y por ende no pudo frenar el carro. Es decir, el tractor sí podía frenar, pero ya no pudo frenar al carro, porque el carro ya estaba solo. Entonces la cuestión que quiero extraer de esta ilustración es que ya el carro o coloso ya no tenía frenos. Ya no tenía freno. Y cuando
sale el freno de algo, particularmente de este coloso, entonces el coloso sale del camino, se va hacia un lado y puede producirse un gran accidente. Amén. O sea, que cuando el freno no funciona, o el freno no existe, o el freno no cumple su función, algo sucede. Ese es el punto. Algo sucede. ¿Se imagina usted un carro andando sin tractor, derechito por el camino? Eso es algo raro, aunque ese carro anduvo bastante por el camino, pero llegó el momento donde se fue a su lado. ¿Ya? Esa es la cuestión. Entonces, esto va a servir de ilustración al sermón número 5, particularmente parte 2 el día de hoy. La cuestión es que Dios, en este bloque epistolar, es decir, del capítulo 1 de Romanos, versículo 24 al 32, estos 9 versículos, este bloque epistolar, básicamente Dios abandona a los gentiles. De hecho, así se titula el sermón: Dios abandona a los gentiles. Esto significa que Dios retira los frenos morales del mundo gentil. Los frenos morales del mundo gentil, ¿ya? Y quiero que me acompañen a un versículo que no lo mencionamos en la parte 1, pero creo que va a traer luz. Acompáñenme antes de entrar al sermón propiamente tal. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 30. Primera a los Corintios, también una carta del apóstol Pablo, en este caso a la iglesia en Corinto, ¿ya? Lugar de donde escribió la carta a los romanos. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 30. ¿Están ahí conmigo? Amén. Ya. Dice así. Primera a los Corintios capítulo 10, versículo 32. Ese es el que quería leer. Versículo 32. ¿Están ahí? Amén. Dice así, en el nombre de Jesús. No seáis tropiezo, uno, ni a judíos. 2, ni a gentiles. 3, ni a la Iglesia de Dios. iglesia de Dios. Pablo categoriza a toda la raza humana en estos 3 grupos: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. O sea, cada vez que usted vaya a la Biblia y lea cualquier parte de la Biblia, usted la primera pregunta exegética que debería hacerse es: ¿a cuál de estos 3 grupos Dios en esta parte está hablando? Amén. Si usted no sigue esta regla, es posible y probable que termine interpretando cualquier cosa menos lo que la Biblia dice. Amén. Hay veces que Dios habla a los judíos, hay veces que Dios habla a los gentiles, hay veces que Dios habla a la iglesia propiamente tal. Y hay veces que determinados contextos pueden ser aplicados a los 3 grupos al mismo tiempo. O hay veces que el tejido gramatical está tan bien tejido que puede estar hablando a 2, a este, al otro, a este, al otro, a este, al otro. Por eso es importante entender estos 3 grupos. Ahora, vamos a hacer una panorámica bíblica desde el capítulo 1 de Génesis al capítulo 11. Básicamente Dios trata con la humanidad. Si usted lee del capítulo 1 de Génesis al capítulo 11 de Génesis, independientemente de que Dios trae un trato con una línea mesiánica, independientemente de eso, hay un trato con la humanidad. ¿Ya? Pero desde el capítulo, y podríamos hablar ahí del mundo gentil, del mundo que no son judíos y que no son iglesia. Pero desde el capítulo 12 de Génesis, cuando Dios
pacta con Abraham. El capítulo 12 de Génesis, Dios pacta con Abraham, comienza la narrativa del pacto abrámico. Y Abraham es padre de los judíos, israelitas. Con Isaac propiamente tal comienza el concepto de Israel. ¿Me está siguiendo? Y básicamente todo el Antiguo Testamento vemos cómo Dios trata con Israel. Hasta llegar al Nuevo Testamento, Dios básicamente desde el capítulo 12 trata con Israel. Eso no significa que no trate con otras naciones que no sean Israel de manera indirecta, claro que sí. Pero siempre trata con ellas en relación con su pueblo Israel. Así llegamos al Nuevo Testamento. Pero entonces ahí tendríamos básicamente dos pueblos. Tendríamos los gentiles, todos aquellos que no son israelitas, todos aquellos que no son judíos, esos son los gentiles, todas las naciones paganas, ¿me entienden? Gentiles, Israel, el pueblo de Dios. Pero la iglesia recién nace, históricamente hablando, en el capítulo 2 de los Hechos. Amén. Con la venida del Espíritu Santo. Amén. Donde comienza el bautismo del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con hablar en lengua, sino tiene que ver con que Dios llama a judíos o a gentiles, grupos que ya existían, los llama por medio de la fe sola y los bautiza en el cuerpo de Cristo. Amén. Y nace la iglesia como cuerpo universal. La iglesia nace en Hechos capítulo 2. Amén. Y esta iglesia después empieza a reunirse en iglesias locales para dar culto a Jesucristo y celebrar la resurrección de Cristo. Amén. Entonces, ahí tenemos los tres grupos en una panorámica. Los gentiles, los judíos y la iglesia. Y Pablo nos dice en 1 Corintios 10:32, que ya hemos leído, ahí en ese tiempo ya existían los tres grupos. Entonces Pablo dice, no seáis tropiezo ni a judíos, ni a los gentiles, ni a la iglesia de Dios. Entonces, cuando nosotros leamos el libro de Hechos de los Apóstoles, particularmente los viajes misioneros de Pablo, Pablo es el apóstol a los gentiles. Pedro, el apóstol a los judíos, predicaba el evangelio de la circuncisión. Pablo predicaba el evangelio de la incircuncisión. No significa que hayan dos evangelios, es un mismo evangelio, pero aplicado a diferentes grupos. ¿Me está siguiendo? Amén. Ahora, cuando usted lea Hechos de los Apóstoles, usted va a ver que Pablo en sus viajes misioneros está llevando el evangelio de la gracia de Dios. Y usted al leer el capítulo 1 de Romanos puede darse cuenta de la doctrina de Pablo con respecto al evangelio. Ese era el evangelio que Pablo predicaba. Pablo, por lo generalmente cuando llegaba a una ciudad, se dirigía a la sinagoga a predicarle a los judíos. ¿Cierto? Esa era como su metodología en algún aspecto de cómo predicaba el evangelio. Se iba al mundo judío y cuando el mundo judío lo rechazaba, se volvía al mundo gentil a predicar el evangelio. Habían algunos judíos que creían, otros no, habían gentiles que creían, otros no. O sea que Pablo en su metodología evangelizadora o iba a la sinagoga o iba a la plaza pública. En la sinagoga era el judío, en la plaza pública era el gentil. O sea, que ya puesto este entendimiento puede ilustrarnos a nosotros como predicadores del evangelio. Dios nos manda a predicar a la sinagoga o a la plaza pública. Amén. Eso no significa que no podemos predicar en otros contextos, obviamente. Pero esto la sinagoga como la plaza pública lo estoy usando como símbolo. Sinagoga judío, plaza gentil. ¿Me está siguiendo? Entonces, teniendo este entendimiento, nosotros estamos en la carta del apóstol Pablo en el capítulo 1. Estamos en un segmento desde el versículo 18 al capítulo 3, versículo 20, donde Pablo está esgrimiendo la doctrina del pecado. ¿Cierto? Pablo está esgrimiendo la doctrina del pecado.
Sabemos que Pablo escribió esta carta en el 57 después de Cristo, más o menos. Y sabemos también que Pablo la escribió desde Corinto, hospedado en la casa del hermano Gallo. El hermano Gallo. ¿Y quién fue el amanuense? Es decir, el que escribió literalmente la carta que Pablo le dictaba fue Tercio. Esa información usted la tiene en el capítulo 16 de Romanos. Y sabemos que quien llevó la carta fue una hermana que asistía a la iglesia local en Cencrea. Así como existe una iglesia local en Valdivia, existía una iglesia local en Cencrea. Ahí había una diaconisa llamada Febe, quien llevó probablemente la carta a la iglesia en Roma, pues Pablo recomienda muy bien a la hermana Febe. Entonces, así tenemos la carta del apóstol Pablo a los romanos, compuesta de 16 capítulos, ¿cierto? 16 capítulos, y es una de las cartas, según los eruditos y los estudiosos, que tiene un orden sistemático muy bueno. De hecho, parece un tratado de teología sistemática, porque básicamente tenemos en el capítulo 1, saludos, introducción. Después tenemos un tratamiento de la doctrina del pecado, ya sabemos. Después tenemos un tratamiento en el corazón de la carta de la doctrina de la justificación. Después tenemos la doctrina de la santificación. Y después tenemos un tratado de Israelología, doctrina de Israel, capítulos 9, 10 y 11 de Romanos. Y finalmente tenemos la aplicación práctica de la doctrina y al terminar la carta, despedida. Esas son básicamente, a grandes rasgos, la doctrina de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Este orden ya nos enseña algo. Que Pablo, antes de predicar de la doctrina de la justificación, que es el corazón de la carta, Pablo hace un tratamiento de la doctrina del pecado. O sea, Pablo no enseña al dedillo la doctrina de las buenas noticias del Evangelio. No la enseña así al tiro, sino que previamente enseña las malas noticias, que son el tratamiento de la doctrina del pecado aplicado al mundo gentil, aplicado al mundo de los moralistas, aplicado al mundo de los judíos y aplicado al mundo de todos los hombres. Amén. Es interesante que Pablo, antes de decir y hablar de la justificación, que es el corazón del Evangelio, tema que Pablo ya había mencionado en el 1, 16, 17, cuando da el tema de la carta, que es el Evangelio, pero la justificación es el corazón del Evangelio. Es interesante notar que Pablo, antes de hablar de las buenas noticias, aunque a muchos hoy les moleste, antes de hablar de las buenas noticias de la justificación, primero trata a todo el mundo de pecador. Amén. Los gentiles son pecadores, los moralistas son pecadores, los judíos son pecadores y todos los hombres son pecadores. Amén. Pablo nunca había ido a la iglesia local de Roma, sin embargo le envía un anticipo interesante a través de la hermana Febe. Hoy en día tenemos algunas personas que no les gusta que cuando uno predica el Evangelio primero exponga el pecado. Por diferentes razones, por convicciones teológicas o porque simplemente vivieron abuso espiritual en el pasado. Entonces son sensibles. Pero déjeme decirle que Dios no está preocupado en tu autoestima, ni Dios está preocupado de tu crisis psicológica, y Dios ni siquiera está preocupado en ese sentido de tu enfermedad psicológica. Amén. Porque Dios no envió un psicólogo, Dios envió un salvador. Amén. Entonces, primero se esgrimen las malas noticias, primero se da el diagnóstico. ¿Se imagina un doctor que da y da remedio? ¿Y por qué? Primero tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber un examen. Amén. Para que en pro del examen se dé el remedio. Amén. Entonces, es necesario realizar una amartiología y antropología de la humanidad, dar un diagnóstico para después hablar de las buenas noticias de salvación. Por eso que los evangelistas no deben aguar, no deben azucarar, ni deben diluir la evangelización en lo que implica ella misma. Amén. Entonces estamos ahí. En el mensaje anterior, desde el versículo, el mensaje anterior, el sermón número 4 que dimos, decíamos que el gentil es impío e injusto. Decíamos que el gentil no es ateo. Decíamos que el gentil es necio e idólatra. Y hoy, estimados hermanos, nuestro sermón se basa en 4
puntos. Parte 2. Vimos Dios entrega al gentil a su inmundicia. Vimos Dios entrega al gentil a pasiones vergonzosas. Hoy corresponde Dios entrega al gentil a una mente reprobada. Y finalmente la culpabilidad del gentil. Por ende pasaremos a leer ahora el bloque. Así que póngase de pie y vamos a leer desde el versículo 24 al versículo 32. Estos 9 versículos. Voy a dar lectura en el nombre de Jesús. Dice así. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Amén. Oramos al Señor. Señor, he leído tu palabra. Te pido, Señor, que me asistas con los dones en cuanto a la exposición. También te pido, Señor, que el bendito ministerio iluminador del Espíritu Santo se mueva en medio de tu pueblo para traer luz a tu iglesia, para ser edificado y darnos la fuerza a través de la gracia gratuita para vivir conforme a esta verdad. Amén. Muchas gracias, Señor. Yo sé que lo harás porque es usted quien edifica su iglesia. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Tomen asiento. Hay un verbo en nuestro bloque epistolar o bloque narrativo. Hay un verbo, me permiten mencionarlo en griego solamente porque es muy importante, es paradokem, así se pronuncia en griego, paradokem. Este verbo paradokem se traduce en la Reina Valeria con la palabra entregó. O sea, este verbo paradokem es la palabra entregó en nuestra narrativa. Amén. Y esta palabra entregó está 3 veces repetida. Está repetida en el versículo 24, en el versículo 26 y en el versículo 28. De estos 3 versículos yo saqué 3 de los puntos de este sermón número 5. En base a este verbo. Es un solo verbo pero que se repite 3 veces. Eso ya nos dice algo. Este sermón se titula Dios abandona al mundo gentil. Dios entrega al mundo gentil a su depravación total. Entonces, esta entrega, o llamada también teológicamente como el juicio del abandono de Dios, pero Dios abandona al mundo gentil en 3 aspectos judiciales que son expresados por estos verbos, por el verbo entregó. Como usted puede ver, por ejemplo, en el versículo 24 dice, por lo cual también Dios los entregó. Este verbo, a ver, cuando uno analiza un verbo, hermano, un verbo tiene muchas características, gramaticalmente hablando. Una de sus características es en qué tiempo está este verbo. Dice, Dios entregó, o sea, está en tiempo pasado. Pero hay varias formas de tiempo pasado. Una de esas es el tiempo auristo, y este verbo está en tiempo auristo. ¿Qué significa eso?
Es decir, un acontecimiento que aconteció, valga la redundancia, en el pasado, pero que no se sabe específicamente en qué tiempo del pasado. Solamente sitúa ese evento en el pasado, pero no se sabe específicamente en qué tiempo en el pasado, a no ser que el contexto lo deje claro. Amén. Entonces, Dios entregó al mundo gentil en 3 aspectos judiciales. ¿Se acuerdan el versículo 23? 1:23, mire lo que dice. Es el sermón 4. Dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedo y de reptiles. Por lo cual, o sea, por cuanto el hombre dejó de adorar al Creador y en su lugar adoró a la criatura, por esa razón idolátrica, entonces el versículo 24 comienza, por lo cual también Dios los entregó. Y en ese caso lo entregó Dios a su inmundicia. Eso ya lo vimos en la parte 1 del sermón 5. Dios entrega al gentil a su inmundicia. Pero en el versículo 26, ¿qué es lo que decía? Por esto Dios los entregó. Es decir, el 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Una segunda entrega. Amén. Pero por cuanto cambiaron la verdad por la mentira. La verdad que les había dado la revelación general. ¿Qué era la revelación general? Es la autorrevelación que Dios hace de sí mismo a todas las personas en todos los tiempos y en todos los lugares, particularmente y contextualmente hablando al mundo gentil. No se olviden que Dios le había dado revelación especial al mundo judío. Amén. El mundo gentil, las naciones paganas, solamente tenían acceso a la revelación general. En cambio, los judíos tenían acceso a la revelación general y más a la revelación especial. La revelación especial, la Biblia propiamente tal, y la revelación general es que Dios se revela a través de la creación, a través de la conciencia en el hombre y a través de la historia o providencia. Amén. De tal manera que el mundo gentil no va a poder decir yo no tuve Biblia. Sí tuvo Biblia, amigo, la Biblia de la revelación general. Por cual entonces ningún hombre tiene excusa delante de Dios. Pero es interesante notar que aquí Dios entrega en 3 aspectos judiciales al mundo gentil, es decir, retira los frenos morales y el hombre manifiesta lo que siempre ha sido un depravado. Si hablamos de la doctrina del pecado, hay que entender, para efecto de la comprensión de esta exposición, hay que entender 3 aspectos del pecado que la Biblia en general revela. Es decir, cuando Adán pecó en su primera acción de pecado en Edén, entonces todas las personas que nacen desde ahí para acá son corruptas en su naturaleza. Se conoce como el pecado original. Toda la raza humana es corrupta, tiene una naturaleza corrupta, radicalmente hablando. Pero no solo eso, no solamente recibimos la corrupción en nuestra naturaleza, sino que además de recibir la corrupción, porque alguien podría decir, pero ¿qué culpa tengo yo de recibir los efectos de lo que hizo Adán? ¿Me entiendes? Entonces puede decir alguien me puede decir, no, Freddy, si yo sé que soy pecador, pero yo no soy culpable, yo recibí esa herencia. La herencia de corrupción. Pero lo que resulta es que lo que para muchos resulta escandaloso es que no solamente recibimos la herencia de corrupción, sino que además recibimos la culpabilidad del pecado de Adán. O sea, no solamente somos corruptos, sino que a la vez somos culpables. ¿Pero cómo es eso? Eso lo vamos a ver en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12. Ahí vamos a ver el aspecto de la culpabilidad del pecado, el pecado imputado que se llama. Pero hoy estamos viendo la corrupción en el capítulo 1 de Romanos. Pero además, no solamente somos pecadores por naturaleza corrupta, no solamente somos pecadores en el sentido de ser culpables, sino que además nosotros mismos realizamos actos particulares de pecado, que es la lista que viene en el sermón. Amén. Toda esta lista que yo acabo de leer son pecados particulares. Son pecados particulares, hermanos. Entonces,
tenemos que tener en mente tres aspectos. Somos pecadores por naturaleza, somos pecadores por culpabilidad y somos pecadores porque cometemos pecados particulares. Son las tres dimensiones del pecado que deberíamos entender. Y Romano habla de las tres. Aquí en el capítulo 1 estamos viendo la corrupción, pero también vamos a ver los pecados particulares de la humanidad. Ahora, dicho eso, cuando la raza humana cayó completamente en pecado, sin embargo, Dios sobre esta humanidad pecadora en naturaleza, en culpabilidad, Dios derrama su gracia común, que es un freno que Dios derrama sobre toda la humanidad, para que la humanidad, a pesar de que es pecadora, no manifieste en extremo su realidad. Entonces Dios frena a la humanidad. Porque si Dios los hubiera dejado sin freno desde un comienzo, ¿se imaginan lo que pasaría? Entonces, Pablo está en el 57 escribiendo la carta a la iglesia local en Roma. Pablo se le está explicando doctrinalmente esta realidad a la iglesia local en Roma. Le está explicando que en cuanto al mundo gentil, llegó un día en el cual Dios retiró esa gracia común, retiró el freno, y el coloso se fue hacia el lado. La pregunta que tendríamos que hacernos nosotros es: ¿en qué momento Dios ejecutó juicio al mundo gentil, el juicio del abandono? Porque cuando Pablo está diciendo esto en el 57, eso ya había acontecido. No es que aconteció en el momento que Pablo lo estaba diciendo, porque Pablo usa el verbo para de quién tiempo auristo. Eso aconteció en un momento en el pasado. Uno como teólogo o como estudioso de la Biblia podría preguntarse: ¿pero en qué tiempo del pasado? ¿En qué momento Dios retiró su freno y juzgó al mundo gentil? Esto es importantísimo entenderlo para todo aquel que predica el Evangelio o se cree evangelista. ¿Me entiende o no? Al menos un verdadero evangelista debería entender estas cosas, porque él cuando va a predicar va a ir a ese mundo. No es que Dios entregó al mundo gentil en Chile ahora. Solamente está actualizando el juicio que ya fue dado en auristo, en un tiempo en el pasado. Y este mundo gentil era particularmente representado por la cultura romana y la cultura griega. Todos aquellos que estudian en la academia, sea en el mundo religioso o en el mundo secular, saben que Roma y Grecia culturalmente son las culturas más avanzadas, que se consideran más avanzadas. Todo el mundo acude a las etimologías del griego. Todo el mundo acude culturalmente al gran derecho romano. Amén. Pero Dios justamente a esas culturas, sin negar algunas cosas positivas por la gracia común también, sin embargo, moralmente hablando, son las sociedades y culturas más corruptas. Amén. Y lo interesante de esto es que si bien es cierto, Pablo dio el diagnóstico de lo que había acontecido, Pablo después no se pone a hacer batalla cultural, como muchos evangeliquitos hoy andan en su batallita cultural al estilo Agustín Laje. ¿Aló? Entienda que Pablo, cuando dio el diagnóstico de la sociedad de su tiempo, que hasta cierto punto era peor que la de hoy, no dijo hagamos batalla cultural. ¿Sabe por qué? Porque Pablo sabía que la cáscara no sirve de nada. Amén. Pablo sabía que la batalla cultural, permítanme usar este término en retrospectiva, pero Pablo sabía que batallar culturalmente lo único que puede producir es que pueda alguien ponerle a esta sociedad un traje hermoso por fuera, pero sigue siendo el mismo diablo por dentro. Amén. Pablo sabía que solo el Evangelio
puede transformar desde adentro hacia afuera. Amén. Gloria. Y andan muchos evangeliquitos en esta batalla cultural practicando cirugía plástica. Y no quieren operar el corazón, que es lo que realmente hace el evangelio. Amén. Tú puedes peinar a la sociedad, puedes ponerle perfume a la sociedad, puedes vestirlo con el mejor traje a la sociedad. No, aquí no hacemos aborto, aquí no hacemos aborto, aquí no hacemos aborto. ¡Oh, qué linda es la sociedad! Mira, con no aborto te vas a ir al infierno. Amén. Aunque una sociedad nunca mate a un niño, se va al infierno. Muchos providas se van a ir al infierno Amén. porque se creen justos. Ya viene la narrativa de Pablo cuando dice que aún los moralistas son pecadores. La verdad, cuando tú entiendes el evangelio, no importa mucho si estás a favor o en contra del aborto. No estoy diciendo que no sea importante. Lo que estoy diciendo es que a la luz del evangelio no importa mucho, porque aunque una madre haya matado a 100 hijos, si se arrepiente se va al cielo. Gloria. ¿Aló? Gloria. Pero es mala, hermano Freddy. Cristo pagó por todos los abortos, por todos los pecados de aborto. Cristo los pagó en la cruz. Gloria. Por eso que el evangelio de la gracia de Dios, hermano, no se queda en pequeñeces ni en apariencias. Con eso no estoy promoviendo el aborto. Claro que está mal, claro que es contra lo de Dios. Lo que estoy diciendo es que dejes de ser un practicador de cirugía práctica y te conviertas en un doctor que haga operación del corazón. Y eso solamente podrá ser a través del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Para cárcel, ¿verdad, hermano? Es importante, hermanos, que entendamos esto. Amén. Entonces Dios entrega al mundo gentil a su inmundicia, a sus pasiones vergonzosas. Y ahora entramos a la parte 2 del sermón, punto 3, que dice: Dios entrega al gentil a una mente depravada. Y si nosotros leemos la Reina Valera comienza con una conjunción, que es la conjunción y. Dice y es una conjunción conectiva, es decir, que conecta con lo anterior. Mire, interesante ver que la Nueva Versión Internacional traduce esa y, que es la traducción de la Reina Valera 1960, pero la Nueva Versión Internacional año 2015 dice además. O sea, en griego es kai. La Reina Valera dice y la Nueva Versión Internacional dice además. O sea, además de la entrega del punto 1, además de la entrega del punto 2, además de esas dos entregas judiciales, hay una tercera. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó. O sea, no bastó con las dos entregas. Hay una tercera entrega, una tercera dimensión del juicio del abandono de Dios hacia el mundo gentil. Entonces la Reina Valera dice en el versículo 28 específicamente: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó para Doquem, nuevamente nuestro tiempo auristo en el pasado. Uno se podría preguntar: ¿en qué tiempo en el pasado Dios entregó al mundo gentil? O sea, retiró el freno. ¿Una generación de Pablo hacia atrás? ¿2 generaciones de Pablo hacia atrás? ¿3 generaciones? Bueno, habría que leer la Biblia para al menos tener una idea más o menos de cuándo. La cuestión que es cierta es que en el tiempo de Pablo eso ya había acontecido. Y hay que entender algo también muy importante, hermanos. Aquellas personas que se le queda la patita atrás, ustedes entienden, a nivel individual siempre han existido. Pero aquí el juicio no es a nivel individual, independientemente que lo implica, sino que aquí estamos hablando de que Dios entregó y retiró sus frenos morales en el sentido colectivo de las civilizaciones. O sea, siempre ha habido gente que Dios los entregó a pasiones vergonzosas, a cosas inmundas, siempre, de manera individual. Pero otra cosa es cuando este pecado escala de lo individual a lo colectivo. Cuando ya es de manera masiva, cuando la civilización, la cultura, de manera junta
en unión y en un mismo consentimiento, Dios los entrega a sus pasiones vergonzosas. Entonces, el juicio que Pablo está esgrimiendo en el capítulo 1 de Romanos es, si bien es cierto, lo implica a nivel individual, pero está hablando de que Dios ejecuta juicio de forma colectiva. Es cuando ya no hay un homosexual, sino que está como llena la cosa. No hay una sola lesbiana, está llena la cosa, está masiva. Ya salió a luz, todo el mundo lo sabe, es público. O sea, básicamente, ilustrativamente hablando, no estamos hablando de la rebelión de Edén. Estamos hablando ya de una rebelión al estilo Babel, donde juntos dijeron, nos haremos un nombre. Amén. Era un verdadero contrato social en contra de lo divino. Pablo sabía el diagnóstico de Dios, porque Pablo, como predicaba el Evangelio, sabía estas cuestiones. Por ende, el evangelista debe saber estas cuestiones. Debe dejar de emocionar a la gente y tratar de hacerlas llorar, que es lo que hacen muchos en día, manipulando emocionalmente y no tienen ni idea de lo que aconteció en la Escritura y lo que sabe Pablo. Déjeme decirle que Pablo está esgrimiendo a nivel doctrinal esto en la carta a los romanos. Pero Pablo también, cuando evangelizaba propiamente tal, Pablo también aplicaba esto. Acompáñenme a Hechos, capítulo 17. En el contexto de su segundo viaje misionero, cuando Dios le hace el llamado macedónico a Pablo, y pasa por Tesalónica, por Berea, etcétera, Anfípolis, Apolonia, etcétera. Miren lo que dice. Versículo 17:1, leámoslo solamente para que ilustremos la idea. Dice, pasando por Anfípolis, Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras, no por su estilo evangelístico, sino por medio de las Escrituras. Discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. En el mundo de la sinagoga era fácil porque había muchas profecías mesiánicas del Cristo que había de venir. Entonces Pablo se está dirigiendo a la sinagoga. Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos. ¿Quiénes son los griegos piadosos? Son aquellos griegos que visitaban la sinagoga, los prosélitos. ¿Ya? Dice, y piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Eso es interesante, el testimonio o la lectura que tenían los no cristianos de lo que hacían los cristianos. Estos que trastornan el mundo entero han venido acá. Pero no los que trastornan el mundo entero políticamente. No los que trastornan el mundo entero culturalmente. Sino que sí, los que trastornan el mundo entero, pero con la predicación del Evangelio. Porque solo el Evangelio pone al mundo patas para arriba. O mejor dicho, de patas para arriba, ¿cómo están? Los pone con las patas para abajo. Dice, pero no hallándolo, trajeron a Jasón algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo, hay otro rey Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás lo soltaron.
El mundo leyó esto como una guerra política, porque dijeron están contra el rey. Y no era política, fue una lectura equivocada, porque ellos solamente estaban predicando el Evangelio. Aunque sí hablaban de que Jesús era el rey, también hablaban del reino que había de venir. Y en ese sentido, políticamente, ellos se sintieron amenazados. Es como cuando uno dice, por ejemplo, hoy en día, un día vendrá el verdadero rey en la segunda venida. Por eso que cada vez que se predica el Evangelio va acompañado de escatología. Tiene que ir acompañado de escatología. Cristo no solo murió en la cruz. Cristo no solo resucitó. Cristo no solo se fue al cielo. Un día vuelve. Un día vuelve y a establecer su reino. Y los reinos políticos de las naciones ahí van a temblar. Ahí sí van a temblar. Ahí sí van a temblar porque Cristo viene con vara de hierro. Lo que yo llamo la constitución de hierro del milenio. Vamos a ver si las constituciones de hojarasca podrán estar en pie cuando venga la verdadera constitución de hierro del milenio. Y Dios trastorne a las naciones. Gloria a Dios. Ahí Dios va a expropiar a la tierra. Va a venir el verdadero expropiador. Pero no a robar tierra, sino a recuperar lo que siempre ha sido de Él. Porque Dios, Cristo, cree en la propiedad privada. La tierra es de Él. ¿Aló? ¿Aló? Gloria. Entonces, sigamos leyendo, dice el 10. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de ellos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué estos judíos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica? Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Ahí radica la nobleza del hombre, cuando escudriña la palabra de Dios. Por eso, si usted está escuchando esta predicación, tiene que estar probando todo lo que el predicador dice, si es de acuerdo a la escritura. Y eso le trae nobleza a usted. Si yo estudio la Biblia y no le digo amén a cualquier cosa, eso es porque soy un noble. Si usted no le dice amén a cualquier cosa, es porque es un noble. Pero hoy en día la iglesia está con la boca abierta, que lo único que dice amén, 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 y se traga pura basura, porque no hay nobleza en el corazón. Lo único que dicen es esconda el colador o no traiga el colador. En la iglesia en Yequihue no decimos ese mensaje. En la iglesia en Yequihue decimos traiga el colador grande y bien fino para colar si el predicador está hablando la verdad de Dios o no. Gloria. La verdadera iglesia tiene que traer el colador y no dejarlo en la casa, porque cuando deja el colador en la casa se come ratones, lauchas y cualquier cosa. Hay algunos que ni siquiera lo dejan en la casa. No lo tienen. ¿Algo? Gloria. Entonces, sigamos. El versículo 12 dice: así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, el centro del mundo gentil de su tiempo. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Entonces, hermano, entiendan una cosa aquí. Pablo va a entrar al mundo gentil. Atenas es el centro del mundo gentil de la cultura antigua, donde estaban todos los filósofos, los académicos de ese tiempo. Pablo entra ahí y dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. ¿Por qué a la idolatría? Porque ellos habían dejado de adorar al Creador y se habían vuelto a adorar a la criatura o al hombre. ¿No les parece familiar a Romanos capítulo 1? Pablo está llegando al mundo gentil. Pablo no cambia el mensaje. Pablo tiene el mismo mensaje, tiene la misma comprensión. Entonces Pablo dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía diciendo: la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos. Nuevamente iban los judíos primero y piadosos. Y en la plaza cada día con los que concurrían. La plaza. La sinagoga y la plaza. La sinagoga y la plaza. Los judíos y los gentiles. Los judíos y los gentiles.
Al judío le decía que Cristo era básicamente el prometido en el Antiguo Testamento, pero cuando predicaba al mundo gentil, comenzaba con la revelación general. Con el judío con la revelación especial, con el gentil con la revelación general. Ambos tienen su Biblia. Dice, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este palabrero? Me siento identificado porque muchos, a través de mi historia, como que yo siento que me dicen eso. ¿Qué querrá decir este palabrero? Atenas de ese tiempo era el epicentro de la academia del mundo antiguo. No, yo predico en la iglesia nomás. No, yo predico en la plaza nomás. No, yo predico en la universidad. Yo predico en el instituto. Yo predico en los CFT. Porque ahí está el Atenas actual. Amén. Ahí están los filósofos, ahí están los académicos, ahí están los que siempre quieren oír algo nuevo y siempre quieren aprender. Es ahí donde el poder del Evangelio, la sabiduría del Evangelio juzga la sabiduría del hombre. El Evangelio, estimados hermanos, juzga la sabiduría del hombre y llama a la sabiduría del hombre necia. Aunque ellos, de revuelta, creen que nosotros tenemos un mensaje loco. Así que cuando los académicos me dicen, mucha que estás cuerdo, hermano Freddy, yo me preocupo. Cuando me dicen que estás loco, me siento bien. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole trajeron al Areópago, ahí está el Areópago, el centro de la academia del mundo antiguo, diciendo, Padre, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Eso no ha cambiado mucho en el mundo de la academia hoy. Una nueva tesis, una nueva teoría, una nueva hipótesis, una nueva tesis, una nueva teoría, una nueva hipótesis. Tengo una teoría, los animales tienen derecho. Flow. 22 dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. El hombre es incurablemente religioso. Porque cuando no adora al verdadero Dios, o está adorando a otra cosa. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerme. O sea, la revelación general igual estaba haciendo la pega ahí en algún aspecto. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio. O sea, Pablo, para predicar el Evangelio, apeló a la revelación general. El Dios que hizo el mundo, mire, la revelación general en el versículo 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templo hecho por manos humanas. No habita en el templo de Diana, en otras palabras, ni es honrado por manos de hombre, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Mire, revelación general. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación de sus naciones, en otras palabras. Porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de nuestros propios poetas han dicho. Pablo apela a los mismos filósofos y poetas paganos, porque linaje suyo somos. Porque dentro de todas las estupideces que hablan en sus libros, de repente se les sale algo de la revelación general. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. ¿Le parece a Romanos 1? Tiene un parecido a Romanos 1. Mire el 30. O sea, Pablo dio el diagnóstico ahí.
Pablo ahí está diciendo, básicamente está hablando de la ira del abandono al mundo gentil. En ese contexto de la ira del abandono es donde Pablo va a predicar el Evangelio. Mira el 30, que es el versículo clave. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, esa es la ira escatológica y eterna, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahí ya está predicando el Evangelio. Pero no predicó el Evangelio sin contexto. Primero habló lo otro, ¿me sigue? Y el versículo 32 dice, el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¡Wow! El versículo 30 es interesante, dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. ¿Qué es lo que está diciendo en términos chilenos? Se lo voy a explicar en términos chilenos. Por cuanto ustedes gentiles, Dios les aplicó la ira del abandono. Por cuanto ustedes son idólatras porque adoraron a la criatura y no al Creador, oraron a la plata y al oro. Entiendan ustedes, gentiles de Atenas, que lo estoy explicando en términos chilenos. Ustedes estaban bajo el abandono de Dios por ser unos idólatras. Sus mentes habían sido entregadas a una mente reprobada. Y recién ahí, cuando ya tenía las malas noticias ahí, palpitantes, recién ahí dice el 30, pero Dios, aquí vienen las buenas noticias, pero Dios, habiendo pasado por alto, Dios habiendo pasado por alto sus pecados idólatras, Dios les aplicó la ira del abandono. Pero Dios, hoy les anuncio que Dios pasó por alto. Dios pasó por alto eso. Por cuanto, pero Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ignorancia que ellos quisieron ser ignorantes porque la revelación general les tenía el conocimiento y no tenían excusa. Entonces el evangelista que predica hoy cuando va al mundo gentil tiene que ir con esta lógica, que todo el mundo está bajo la ira del abandono, pero el evangelio es, ¡ey! Dios ha pasado por alto su juicio de la ira del abandono, pero no como un perdonazo al estilo Vicón, porque Dios no perdona simplemente así, haciendo vista gorda a su propia justicia. No. Mire, Mateo 27:46. Mateo 27:46. ¿Están ahí conmigo? Mateo 27:46. ¿Por qué Dios retira la ira del abandono en aquellos que creen en Jesús? ¿Por qué? Mire, 27:46, Mateo 27:46 dice, más cerca de la hora novena, cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesucristo vivió en nuestro lugar la ira del abandono de Dios. Dios abandonó a su Hijo en la cruz, porque esa sentencia de la ira del abandono era para el mundo gentil. Pero Cristo como sustituto se pone en la cruz y vive, experimenta la ira del abandono. De ahí las buenas noticias que Pablo da en capítulo 17 de Hechos. Dios ha pasado por alto, pero no porque perdona al estilo Vicón,
sino porque hubo uno al cual le aplicó la ira del abandono. Hubo uno que pagó la pena en vuestro lugar. ¿Y acaso esa no es la buena noticia del Evangelio? Gloria a Dios. Así que no me vengan a decir los sensibles que no predique las malas noticias antes de predicar las buenas noticias. Porque solo se entienden las buenas noticias a la luz de las malas noticias. Amén. Sensibleros que no quieren ser asustados cuando se les predica el Evangelio. Yo no estoy asustando de manera arbitraria, estoy exponiendo el texto. Y si eso te asusta, entonces que te asuste. Pero igual te muestro la puerta de las buenas noticias. Huye a Cristo, vístete de Cristo, porque Cristo recibió la ira del abandono de Dios. Entonces, cuando Pablo está enseñando a la iglesia en Roma, en la carta del apóstol Pablo a los romanos, volvamos a nuestro texto, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. O Pablo estaba enseñando a la iglesia local en Roma la cuestión de la ira del abandono, que era parte de lo que esgrimía de la doctrina del pecado. ¿Me está siguiendo? Amén. Hay concordancia entre lo que Pablo predicaba en Hechos con sus cartas. Pablo no cambia el mensaje. Pablo doctrinalmente y querigmáticamente, es decir, la predicación, tenía el mismo mensaje. Eres muy rudo, hermano Freddy. Eres muy rudo, hermano X. Predicas muy duro. Predicas tanto de pecado. Mire, dice, ¿y cómo? Aquí hay la palabra cómo. La palabra cómo de nuestro versículo 28 es una conjunción también. Pero no es una conjunción conectiva como era y. Es una conjunción comparativa porque dice cómo. Y como ellos, mire, ellos, plural. No está hablando de un individuo gentil, está hablando de manera colectiva. Y como ellos, no, mire la partícula no negativa, no. Como ellos no aprobaron, verbo edokimasan, como ellos no aprobaron. Hermano, ¿qué significa este verbo aprobaron? Como el gentil no aprobó. Es como que el mundo gentil le hizo una prueba a Dios. Mire la insolencia. Y como ellos no aprobaron, es como que si nosotros nos juntáramos aquí, llegáramos a un acuerdo a nivel de un contrato social, un contrato colectivo, y dijéramos, no queremos aprobar a Dios, le sacamos un rojo a Dios. Como ellos no aprobaron, tener, ese otro verbo, tener en tiempo presente, tener presente, es decir, continuamente, tener en cuenta a Dios. Como ellos le sacaron un rojo a Dios, en el sentido de que no le quisieron tener en cuenta, le quisieron ignorar la revelación general. ¿Alguno de ustedes ha sido ignorado alguna vez en su vida? Yo estoy de acuerdo, estoy completamente seguro que en alguna experiencia usted fue ignorado. Por su profesor, por sus padres, incluso por sus amigos, por su novia, por su esposa. Por alguien, por el que vende en el negocio, por el chofer de la micro. Fue discriminado, fue ignorado. Usted estaba presente, usted estaba ahí y para ellos usted era invisible. ¿A cuántos le han hecho la ley del hielo alguna vez? Durante un tiempo ya no le hablan. Y usted pasa, usted saluda y nadie le saluda. El gentil le hizo la ley del hielo a Dios. El gentil ignoró a Dios. El gentil menospreció a Dios. Tenían el conocimiento de la revelación general. Lo despreciaron en su mente. En otras palabras, ya no querían pensar en él. Amén. Lo sacaron de su mente, lo desecharon de su mente. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, no quisieron estudiar la doctrina propia o de la doctrina de Dios a nivel de la revelación general.
No crea que cuando el hombre saca a Dios de sus pensamientos, su mente queda neutral. La mente nunca es neutral. Amén. Porque cuando tú sacas a Dios de tu mente, otra cosa toma su lugar en tu mente. Amén. El hombre nunca es neutral. El hombre o adora a Dios o adora al diablo. O estás adorando a Dios o estás adorando al diablo. No hay término medio. Amén. No es que estás en la mitad y te dices, ¿adoro a Dios o adoro al diablo? No. El hombre siempre es religioso. El hombre siempre está adorando a alguien. La cuestión es a quién estás adorando. ¿Estás adorando a Dios o estás adorando al diablo? Y como ellos no tuvieron o aprobaron tener en cuenta a Dios, miren, aquí viene la analogía. Porque los gentiles hicieron eso, entonces Dios también hace algo. Por cuanto ustedes hicieron esto, Dios hizo esto otro. Nótese que el campo es la mente en este momento. Por cuanto ustedes no quisieron tener a Dios en sus mentes, no le quisieron tomar en cuenta en todas las dimensiones de la vida, en el trabajo, en la casa, en el camino. Por cuanto ustedes no quisieron tener en cuenta a Dios, le sacaron un rojo a Dios en su mente. Por esa razón, por esa causa, Dios los paradoxó. Por esa razón Dios los entregó en el tiempo oristo del pasado a una mente reprobada. Y ahí se explica el dicho contemporáneo: por donde pecas pagas. Por cuantos ellos no tuvieron en cuenta a Dios en su mente y lo desecharon. Ok, por ese mismo lugar va a acontecer algo, dijo Dios. Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, le quitó el freno aún mentalmente y el hombre manifestó su depravación total. Aquí está el propósito: para hacer, ese es el verbo hacer, tiempo presente, para hacer cosas que no convienen. O sea, debido a que Dios los entrega a una mente reprobada, entonces los hombres van a comenzar a manifestar pecados particulares. Y esos pecados particulares son la lista que viene a continuación. Amén. Entonces todo el sermón de hoy se trata básicamente para poner los cimientos de esa lista que vamos a ver en el sermón 5, parte 3. Gloria a Dios. Pero dice, para hacer cosas que no convienen. Yo hice una paráfrasis de este versículo 28 y lo explico de esta manera. No conforme a lo anterior, o sea, punto 1 y punto 2. No conforme a lo anterior, los gentiles enjuiciaron a Dios con la práctica continua de ignorarles mentalmente. Por ende, Dios en respuesta los abandona judicialmente para que sus mentes manifiesten la corrupción radical en pro de pecados particulares que no les convienen. 3 veces Dios los entregó, en 3 dimensiones. Punto 1 del sermón 5, punto 2 del sermón 5 y punto 3 de este sermón 5, parte 2. La triple entrega judicial de Dios al mundo gentil. Y solo para terminar a nivel panorámico, porque esto viene a sermones más adelante, dice: Dios los entregó a cosas que no convienen. Ahora, antes de eso, permítame leer la Nueva Versión Internacional en el versículo 28 completo. Dice: además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Wow. Incluso la Reina Valera 1865 dice: y como a ellos no les pareció bien tener a Dios en su conocimiento, Dios también los entregó a un perverso entendimiento para que hiciesen lo que no conviene. El efecto de una mente reprobada, eso viene en el sermón más adelante, pero leámoslo solamente.
cosas que no convienen, estando atestados, decir llenos, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad. Quizás más de alguno que tenga problemas psicológicos pudiera estar diciendo, no sigas, Freddy, porque mi mente se está debilitando. Pero que Pablo no para, y como Pablo no para, yo tampoco paro. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda. Un psicólogo diría, ¿cómo maltratan estos predicadores a la gente sensible? Pero Pablo continúa: engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, incuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¡Wow! Y eso que Pablo nunca había visitado la iglesia en Roma. Como para que inviten a un predicador así, ¿no? Pues sí, ni siquiera lo hizo cuando predicó. En la cartita que se mandó fue así. Imagínense cómo sería en vivo y en directo. Yo no sé, pero a mí me parece lo que Pablo relata aquí tan parecido a nuestros evangelistas. ¿O no? Estoy equivocado. Obvio que estoy equivocado. Pablo es lo más diferente a nuestros evangelistas, dejando las excepciones fuera. Porque hoy nuestros evangelistas saben los que son. Son verdaderos peluches de color rosa que pasan a predicar. Estos evangelistas salameros son verdaderos peluches color rosa. ¡Ay, mijito! Sigamos los patrones de Pablo, los patrones de la palabra de Dios. Amén. Y aquí estoy aplicando básicamente, independientemente que apliqué durante todo el sermón, pero hermanos, nadie impide que tú prediques el Evangelio. Amén. Pero predica el Evangelio. Amén. Y predícalo al modo bíblico. Amén. Aunque seas considerado un mataunción, de acuerdo a los parámetros actuales de los adoradores de piel de gallina. Amén. Aunque seas considerado un mataunción, haz la prueba. Cuando todos están como levitando en las nubes, tú pasas y como que pasa así de manera fría. Un aguafiesta. No, este no oró tanto porque no se siente que tiene unción. No, este no oró, este no ayuna porque no hace llorar a la gente. Yo no estoy diciendo que sea malo llorar, pero si has de llorar, llora por la convicción de pecado que Dios trae a través de la obra del Espíritu Santo. Amén. O el gozo de la salvación, porque Dios te ha salvado. Amén. Pero no porque el predicador te manipule. Son predicadores que violan las conciencias de las personas con técnicas humanas y humanistas. Se hacen los ungidos y a veces dicen: somos adictos a su presencia. Cuático, fome, penca. Predica la Biblia. Y la Biblia es la espada que se penetrará donde tú no puedes llegar. Llegará a los tuétanos. Traspasará el alma. Y eso te fortalecerá aún físicamente. Amén. Amén. Gracias y paz a vosotros. Te quiero quedar el mensaje del día de hoy. Gloria a Dios. Si Dios nos permite, viene la parte 3 del sermón 5. Nos vemos. El pastor, el hermano, pasa a este lugar y Gloria continúa a Dios. el servicio. Amén. Amén.